En plena reunión de negocios, el jeque millonario hablaba solo en árabe. Nadie entendía, excepto la limpiadora. Fue la única que respondió, y todos quedaron en shock. El edificio Diamante resplandecía bajo el sol de Ciudad de México como una aguja de cristal apuntando al cielo. Sofía Ramírez apretó contra su pecho el carrito de limpieza mientras las puertas del elevador se cerraban. Sus manos, enrojecidas por los productos químicos y el agua, contrastaban con el azul celeste de su uniforme. A sus 28 años, no había imaginado terminar así, limpiando oficinas en el distrito financiero mientras su título universitario en filología árabe acumulaba polvo en un cajón. Piso 42, murmuró para sí misma, presionando el botón. Hoy sería un día como cualquier otro. O eso pensaba. El ascensor se detuvo en el piso 20 y subieron 3 ejecutivos. Hablaban tan rápido y tan alto que Sofía sintió como su presencia se desvanecía aún más. Era el efecto que causaba su uniforme, la volvía invisible. La reunión con Al-Farsi comienza en 15 minutos, dijo uno de ellos, ajustándose la corbata. Dicen que es imposible de convencer. Para eso está el intérprete, respondió otro. Aunque preferiría que ese jeque hablara inglés como todo el mundo. Sofía apretó los labios. El árabe había sido su pasión, su escape durante años. Lo había estudiado por amor a la cultura, a la poesía, a la historia. Nunca imaginó que el único trabajo relacionado con su formación que le ofrecerían sería el de intérprete para turistas en un hotel de lujo, por un salario miserable. La dignidad tiene un precio, y el suyo era mayor. Cuando las puertas se abrieron en el piso 42, los ejecutivos salieron primero sin mirarla. Sofía empujó su carrito por el pasillo de mármol, dirigiéndose a la zona de servicios. A esa hora, las oficinas principales estarían ocupadas con reuniones. Era el momento perfecto para limpiar los baños y vaciar las papeleras sin molestar a nadie. El sonido de voces alteradas la detuvo frente a la sala de juntas principal. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a varios hombres de traje agitando los brazos. En el centro, un hombre con vestimenta tradicional árabe, candora blanca inmaculada y gutra perfectamente colocada, permanecía de pie, con expresión impasible. A su lado, un intérprete de aspecto nervioso sudaba profusamente. Señor Al-Farsi, por favor, debemos llegar a un acuerdo, dijo el que parecía ser el director, un hombre de cabello canoso y traje impecable. El intérprete tradujo con torpeza, mezclando dialectos y cometiendo errores gramaticales tan graves que Sofía se estremeció. El jeque respondió con voz calmada pero firme en un árabe clásico perfecto. Dice que está considerando la oferta pero necesita garantías, tradujo el intérprete, visiblemente inseguro. Sofía frunció el ceño. No era eso lo que había dicho el jeque. En absoluto. Lo que realmente había dicho era, su oferta es insultante. Están subestimando el valor de mi compañía y mi tiempo. No veo razón para continuar esta conversación. Sin pensarlo, Sofía se acercó más a la puerta, olvidando momentáneamente su carrito. Estaba tan absorta en la conversación que no notó cuando el jeque giró levemente la cabeza y la vio. Sus miradas se encontraron por un instante fugaz. Sofía retrocedió rápidamente, avergonzada por haber sido sorprendida espiando. ¿Limpieza?, llamó una voz desde dentro. Sofía contuvo la respiración. Había sido descubierta. Vuelva más tarde, ordenó el director sin mirarla. Estamos en medio de una reunión importante. Pero el jeque dijo algo en árabe, señalando hacia ella. El intérprete pareció confundido. El señor Al-Farsi pregunta si puede pasar la señora de la limpieza, tradujo con duda. Los ejecutivos intercambiaron miradas de perplejidad. El director, visiblemente incómodo, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Adelante, pero sea rápida, dijo, como si estuviera concediendo un gran favor. Sofía entró empujando su carrito, manteniendo la mirada baja como había aprendido a hacer en su trabajo. Sin embargo, sentía los ojos del jeque fijos en ella. Se dirigió al rincón más alejado y comenzó a vaciar la papelera con movimientos mecánicos. El jeque habló nuevamente, esta vez más despacio, articulando cada palabra con claridad.
El intérprete balbuceó algo incoherente. ¿Cuántos idiomas habla usted? Tradujo Sofía automáticamente, sin pensar. La sala quedó en silencio. Todos los rostros se volvieron hacia ella. ¿Qué ha dicho?, preguntó el director, entornando los ojos. Sofía se dio cuenta de su error. Había respondido en español a una pregunta formulada en árabe, demostrando que entendía perfectamente el idioma. Disculpen, murmuró, bajando aún más la mirada. El jeque sonrió por primera vez, una sonrisa apenas perceptible que transformó sutilmente su rostro severo. Dijo algo más en árabe, directamente hacia ella. ¿Dónde aprendiste a hablar mi lengua con tanta fluidez?, tradujo el intérprete, visiblemente molesto por la intrusión en su territorio. Sofía permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. El protocolo de la empresa era claro: no interferir, no hablar a menos que le hablen, ser invisible. Responda al señor Al-Farsi, ordenó el director, súbitamente interesado. Estudié filología árabe en la universidad, respondió Sofía en español, y luego, en un árabe perfecto, añadió: disculpe la intromisión. No era mi intención interrumpir. El jeque se irguió, visiblemente impresionado, y respondió en su idioma: tu árabe es mejor que el de este incompetente que han contratado. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sofía dudó. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero algo en la mirada del jeque la impulsó a continuar. Están intentando comprar su empresa de tecnología, pero lo subestiman, respondió en árabe. El intérprete palidecía por momentos, incapaz de seguir la conversación. ¿Qué está diciendo?, exigió saber el director, mirando alternativamente a Sofía y al jeque. El hombre árabe habló directamente al director en un inglés perfectamente acentuado. Su limpiadora acaba de demostrar más competencia en 2 minutos que su intérprete en toda la reunión, dijo con calma. Preferiría continuar esta negociación con alguien que realmente entienda lo que estoy diciendo. El director parpadeó varias veces, procesando la información. Pero, ella es parte del personal de limpieza. Y sin embargo, respondió el jeque, es la única persona en esta sala que ha entendido correctamente mis palabras. Su intérprete ha estado tergiversando mis respuestas desde que comenzamos. Sofía se mantuvo inmóvil, con las manos aferradas a su carrito como si fuera un escudo. Jamás había imaginado verse en una situación así. Señorita, el director la miró, buscando su nombre en el gafete. Sofía Ramírez, respondió ella, enderezándose ligeramente. Señorita Ramírez, ¿sería tan amable de ayudarnos con esta reunión? Le compensaremos por su tiempo, por supuesto. Sofía dudó. Había pasado años estudiando árabe, soñando con oportunidades como esta. Ahora, paradójicamente, era su trabajo de limpiadora lo que la había puesto frente a esa posibilidad. Será solo por hoy, añadió el director, interpretando su silencio como una negociación salarial. Le pagaremos una tarifa de intérprete profesional. El jeque la observaba con curiosidad, como si estuviera analizando cada detalle de su rostro y postura. Había algo más en su mirada que Sofía no podía descifrar. De acuerdo, respondió finalmente. Excelente, el director sonrió aliviado. Lozano, acompaña a la señorita Ramírez a los servicios para que pueda asearse. Y consíguele algo más apropiado para vestir. Uno de los ejecutivos asintió y se acercó a ella. Antes de salir, Sofía se atrevió a mirar una última vez al jeque. Él inclinó levemente la cabeza, un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Por un instante, sintió que entre ellos acababa de formarse un puente invisible, una conexión basada en el entendimiento mutuo que nadie más en la sala podía comprender. Mientras salía, escuchó al jeque decir en árabe, tan bajo que solo ella pudo entenderlo: a veces el destino nos lleva por caminos inesperados. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que su conocimiento del árabe finalmente tenía un propósito. Lo que no podía imaginar era que ese propósito cambiaría su vida para siempre. 20 minutos después, Sofía regresó a la sala de juntas irreconocible. El traje negro que le habían proporcionado le quedaba ligeramente grande en los hombros, pero aún así transformaba por completo su apariencia.
Se había recogido el cabello en un moño austero y había lavado cualquier rastro de productos de limpieza de sus manos. Al entrar, notó cómo las miradas de todos los presentes se posaban en ella con una mezcla de curiosidad y recelo. Solo el jeque Al-Farsi mantenía la misma expresión serena con la que la había mirado antes. El intérprete anterior había sido discretamente relegado a un rincón de la sala, con expresión de humillación. «Bien, continuemos», dijo el director, señalándole a Sofía un asiento junto al jeque. «Señorita Ramírez, traduzca exactamente lo que digamos y las respuestas del señor Al-Farsi». Sofía asintió y tomó asiento. Sentía el aroma a sándalo y especias que emanaba del jeque, un perfume sutil pero intensamente masculino que contrastaba con los aromas industriales a los que estaba acostumbrada. «Como le decíamos, señor Al-Farsi», continuó el director, «nuestra oferta por su empresa de semiconductores es generosa considerando las circunstancias del mercado actual». Sofía tradujo con precisión, manteniendo incluso el tono ligeramente condescendiente del director. El jeque escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en el rostro de ella mientras traducía. Cuando respondió, lo hizo mirándola directamente. «Su oferta representa la mitad del valor real de mi empresa», tradujo Sofía. «Los contratos con los fabricantes asiáticos que poseo valen por sí solos más que lo que ustedes ofrecen. Si esta reunión es para subestimar mi patrimonio, prefiero retirarme ahora mismo». El director palideció ligeramente. Lanzó una mirada acusadora al antiguo intérprete, quien se hundió aún más en su asiento. Era evidente que las traducciones anteriores habían suavizado considerablemente el tono y las exigencias del jeque. «Hubo un malentendido en nuestra comunicación previa», dijo el director, intentando recuperar el control. «Por supuesto que reconocemos el valor de su empresa, señor Al-Farsi. Quizás podríamos revisar los términos». La reunión continuó durante las siguientes 2 horas. Sofía traducía con precisión cada matiz, cada sutileza. Para su sorpresa, el jeque comenzó a dirigirse específicamente a ella en varios momentos, haciéndole preguntas directas. «¿Crees que están siendo sinceros ahora?», preguntó en un momento, en árabe. Sofía dudó, consciente de que todos los ojos estaban fijos en ella. «El señor Al-Farsi pregunta si nuestra propuesta actual refleja un compromiso sincero», tradujo diplomáticamente. El jeque sonrió casi imperceptiblemente, apreciando su discreción. A medida que la reunión avanzaba, Sofía notó que el jeque parecía cada vez más interesado en sus respuestas que en las de los ejecutivos. En un momento, cuando todos estaban concentrados revisando documentos, él se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Dónde aprendiste a hablar árabe con tanta precisión?», preguntó en voz baja. «En la universidad», respondió ella en el mismo tono. «Estudié 5 años y pasé un semestre en el Cairo». «¿Y ahora limpias oficinas?». Su tono no era de burla, sino de genuina curiosidad. Sofía sintió un nudo en la garganta. La vida no siempre nos lleva por donde esperamos. El jeque asintió pensativamente. «Maktub. Está escrito». Cuando finalmente llegaron a un punto muerto en las negociaciones, el director propuso continuar al día siguiente. El jeque aceptó, pero añadió una condición. «Quiero que la señorita Ramírez sea mi intérprete oficial durante toda mi estancia en México», dijo, para sorpresa de todos. El director miró a Sofía con una mezcla de confusión y cálculo. Era evidente que el jeque se sentía cómodo con ella, lo que podría ser beneficioso para las negociaciones. «Por supuesto», respondió. «Podemos arreglarlo». Al terminar la reunión, los ejecutivos comenzaron a salir. Sofía permaneció sentada, sin saber exactamente qué hacer o a dónde ir. Su carrito de limpieza seguía en un rincón de la sala, un recordatorio incómodo de la extraña situación en que se encontraba. El jeque se acercó a ella cuando todos se habían marchado. «Tu nombre es Sofía, ¿verdad?», preguntó en árabe. «Sí, señor Al-Farsi». «Puedes llamarme Karim», dijo él, extendiendo su mano. Sofía dudó antes de estrecharla. Su palma era cálida y sorprendentemente callosa para un hombre de su posición. «No eres lo que esperaba encontrar en este país», añadió él. «¿Y qué esperaba encontrar?».
Ciertamente no a alguien que hablara mi lengua con la elegancia de un poeta clásico. Sofía no pudo evitar sonreír ante el cumplido. «Háblame de ti», pidió él, señalando hacia 2 sillones en un rincón de la sala. «La verdadera historia, no la versión diplomática». Sofía dudó. Toda la situación parecía irreal. «Mi padre era profesor de historia», comenzó finalmente, sentándose. «Tenía una fascinación por las culturas antiguas, especialmente la árabe. Desde niña me contaba historias de las 1001 noches, me enseñaba palabras en árabe. Cuando crecí, decidí estudiar la lengua formalmente». «¿Y qué pasó después?». Sofía respiró hondo. «Mi padre enfermó durante mi último año de universidad. Cáncer. Gasté todos mis ahorros en tratamientos experimentales. Después de su muerte, tuve que aceptar cualquier trabajo para pagar las deudas. Solicité puestos como traductora, profesora, lo que fuera relacionado con mis estudios, pero sin experiencia». Dejó la frase incompleta. No necesitaba terminarla. Karim asintió comprensivamente. «A veces el destino nos pone a prueba para prepararnos para algo mayor». «¿Usted cree en el destino?», preguntó Sofía, sorprendida por la dirección filosófica que tomaba la conversación. «Creo que hay encuentros que no pueden ser meras coincidencias», respondió él, mirándola con intensidad. «Como encontrar a alguien que habla mi lengua materna perfectamente, vestida como limpiadora en una sala donde todos intentaban engañarme». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tengo una propuesta para ti», continuó Karim. «No solo quiero que seas mi intérprete durante estas negociaciones. Necesito a alguien que entienda mi cultura para un proyecto más amplio que tengo en México. Alguien en quien pueda confiar». «Apenas me conoce», objetó Sofía. «Conozco lo suficiente», respondió él con seguridad. «Vi cómo traducías mis palabras con honestidad, incluso cuando eran duras. Vi cómo manejabas la situación con dignidad, a pesar de cómo te miraban. Eso me dice más sobre ti que cualquier currículum». Sofía no supo qué responder. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «No necesitas responder ahora», dijo Karim, sacando una tarjeta dorada de su bolsillo. «Piénsalo. Mañana continuaremos las negociaciones. Después, si aceptas, podemos discutir los detalles». Sofía tomó la tarjeta. Tenía grabado en relieve el nombre Karim Al-Farsi y un número telefónico. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Podría contratar a cualquier intérprete profesional». Karim se levantó y la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. «Porque ellos traducen palabras», respondió. «Tú entiendes lo que hay detrás de ellas». Con esas palabras, hizo una ligera inclinación de cabeza y salió de la sala, dejando a Sofía sumida en pensamientos contradictorios. Cuando finalmente se quedó sola, miró alternativamente la elegante tarjeta en su mano y el carrito de limpieza en el rincón. 2 mundos completamente diferentes, conectados ahora por un puente inesperado. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su supervisora. «¿Dónde estás? El baño del piso 38 necesita limpieza urgente». La realidad volvió a golpearla. Se levantó, guardó cuidadosamente la tarjeta en su bolsillo y se dirigió hacia su carrito. Tenía que terminar su turno, independientemente de lo que hubiera sucedido en esa sala. Mientras empujaba el carrito hacia el ascensor, su mente repasaba cada detalle de la conversación con Karim. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que la intrigaba profundamente. No era solo su posición o su riqueza lo que lo hacía diferente, era algo más, algo que no podía definir con precisión. «Maktub», había dicho él. Estaba escrito. ¿Realmente el destino había orquestado ese encuentro? ¿O era simplemente una coincidencia que un hombre poderoso necesitara a alguien con sus habilidades específicas en ese momento preciso? Mientras el ascensor descendía hacia el piso 38, Sofía se preguntó qué tipo de proyecto más amplio tendría Karim en México. Y más importante aún, se preguntó si tendría el valor de abandonar la seguridad de su rutina para adentrarse en un mundo completamente desconocido. La tarjeta en su bolsillo parecía pesar como plomo.
Una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida por completo la esperaba. Y por primera vez en años, la posibilidad de un cambio no la aterrorizaba. Por el contrario, sentía una emoción que creía olvidada, un cosquilleo de anticipación que le recordaba a la joven idealista que había sido antes. La que soñaba con aventuras en tierras lejanas mientras estudiaba poesía árabe bajo la luz de una lámpara. El apartamento de Sofía en Iztapalapa era pequeño pero ordenado. Esa noche, sentada en su cama con la tarjeta dorada entre los dedos, repasaba mentalmente los acontecimientos del día. La transformación de limpiadora a intérprete había sido tan repentina que aún no terminaba de asimilarla. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Daniela, su compañera de trabajo. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Daniela sin saludar siquiera. ¿Te sacaron de la limpieza para traducir a un árabe millonario? Sofía suspiró. Las noticias volaban en el edificio Diamante. Algo así, respondió con cautela. Cuéntamelo todo. Dicen que es guapísimo. ¿Te habló? ¿Qué te dijo? Solo hice mi trabajo, Dani. Traduje una reunión de negocios. ¿Y mañana volverás a limpiar como si nada? La pregunta quedó flotando en el aire. Sofía miró nuevamente la tarjeta. No lo sé, admitió finalmente. Después de colgar, Sofía sacó del cajón de su mesita de noche un libro desgastado, antología de poesía árabe clásica. Había sido el último regalo de su padre. Lo abrió en una página marcada y leyó en voz baja. A veces viajamos lejos para encontrar lo que siempre estuvo destinado a nosotros. Las palabras resonaron de forma diferente esa noche. Por primera vez en años, sentía que su conocimiento del árabe podía ser más que un recordatorio de sueños incumplidos. Esa mañana, Sofía despertó antes de que sonara la alarma. Se vistió con más cuidado del habitual, eligiendo su único vestido formal, guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Era sencillo pero elegante, de color azul marino. Al llegar al edificio Diamante, se dirigió directamente al mostrador de seguridad. Buenos días, saludó al guardia, que la miró confundido al no verla con su uniforme habitual. Soy Sofía Ramírez. Me esperan en la sala de juntas del piso 42. El guardia consultó su lista y, para sorpresa de Sofía, asintió. Sí, señorita Ramírez. El señor Mendoza dejó instrucciones. Puede subir directamente. El ascensor, el mismo que había tomado decenas de veces con su carrito de limpieza, ahora la llevaba a un destino completamente diferente. Las mismas puertas se abrieron en el mismo piso, pero Sofía sentía que estaba entrando en un mundo nuevo. En la sala de juntas, varios ejecutivos ya estaban reunidos. El director, Mendoza, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Ramírez, me alegra que haya llegado temprano, dijo, evaluándola con la mirada. El señor Alfarsi insistió específicamente en su presencia. Buenos días, respondió Sofía, manteniendo la compostura. Estoy lista para continuar. Mientras esperaban, Mendoza se acercó a ella con pretendida confidencialidad. Debo decir que fue sorprendente descubrir sus habilidades, comentó. ¿Puedo preguntar por qué nunca mencionó que hablaba árabe? Nadie preguntó, respondió Sofía simplemente. Mendoza frunció el ceño, pero antes de que pudiera continuar, las puertas se abrieron y Karima Alfarsi entró, acompañado por dos asistentes. Vestía una túnica tradicional más elaborada que la del día anterior, en tonos marrones con bordados dorados. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Sofía. Inclinó ligeramente la cabeza en un saludo sutil. La reunión comenzó formalmente. Sofía tradujo con la misma precisión del día anterior, pero notaba una diferencia sutil en la actitud de todos. Los ejecutivos mexicanos parecían más cautelosos, menos condescendientes. Era evidente que las traducciones honestas de Sofía habían revelado que el jeque era más astuto de lo que habían supuesto inicialmente. Dígale al señor Alfarsi que hemos reconsiderado nuestra oferta, dijo Mendoza, entregando una carpeta con documentos. Creemos que estos términos reflejan mejor el valor real de su empresa.
Sofía tradujo, observando cómo Karim examinaba los documentos con expresión impasible. Cuando respondió, lo hizo mirándola directamente a ella, no a Mendoza. La nueva oferta es más razonable, tradujo Sofía. Sin embargo, tengo otras preocupaciones más allá del precio. La integración de tecnologías, la protección del personal actual, el mantenimiento de los contratos existentes. La reunión se extendió durante horas, detallando aspectos técnicos y legales. En cada pausa, Sofía notaba cómo Karim la observaba con interés, como si evaluara algo más allá de sus habilidades como intérprete. Durante un receso, cuando los ejecutivos salieron a atender llamadas, Karim se acercó a ella. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó en árabe. Sí, pero necesito más detalles, respondió Sofía con cautela. ¿Qué tipo de proyecto requiere alguien con mi perfil? Karim sonrió. Estoy estableciendo un centro cultural árabe en Ciudad de México. Un puente entre nuestras culturas. Necesito a alguien que entienda ambos mundos, que pueda traducir no solo palabras sino significados, tradiciones, matices culturales. Sofía sintió una chispa de entusiasmo. Era exactamente el tipo de trabajo con el que había soñado durante sus años de universidad. ¿Por qué México?, preguntó. Mi madre era mexicana, respondió Karim, sorprendiéndola. Se conocieron cuando mi padre estudiaba ingeniería en Monterrey. Ella falleció cuando yo era niño, y mi padre me llevó a Abu Dhabi. Siempre he sentido que tengo una deuda con su cultura, con su tierra. Esta revelación cambió por completo la imagen que Sofía tenía de él. No era simplemente un empresario extranjero buscando expandir su imperio, había una conexión personal, una historia que le daba profundidad a su interés en México. ¿Aceptarías reunirte conmigo esta noche para discutirlo con más calma?, preguntó Karim. Sin trajes, sin negociaciones. Solo una conversación honesta. Antes de que Sofía pudiera responder, los ejecutivos regresaron a la sala. La reunión continuó, pero su mente estaba dividida entre las traducciones y la propuesta de Karim. Al final de la jornada, se llegó a un acuerdo preliminar. Mendoza parecía satisfecho, aunque era evidente que había cedido más de lo que inicialmente planeaba. Karim mantenía su expresión serena, pero Sofía había aprendido a reconocer los sutiles signos de satisfacción en sus ojos. Cuando todos comenzaban a recoger sus cosas, Mendoza se acercó a Sofía. Ha hecho un excelente trabajo, señorita Ramírez, dijo, con una sonrisa calculadora. Me gustaría ofrecerle un puesto permanente en nuestro Departamento de Relaciones Internacionales. Evidentemente, su talento está siendo desperdiciado en el servicio de limpieza. Sofía lo miró con calma. Apenas 24 horas antes, este mismo hombre ni siquiera notaba su existencia. Lo pensaré, respondió con diplomacia. Karim se acercó a ellos, hablando en inglés para que Mendoza entendiera. Me temo que tendré que adelantarme a su oferta, señor Mendoza, dijo con una sonrisa cortés pero firme. Ya le he propuesto a la señorita Ramírez una posición en mi proyecto cultural en México. Mendoza pareció sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Entiendo. Bueno, la decisión es suya, por supuesto, dijo, mirando a Sofía con una expresión que mezclaba decepción y cálculo. Nuestra oferta sigue en pie. Cuando todos se habían marchado, Karim volvió a dirigirse a Sofía, esta vez en árabe. 7 de la noche. El restaurante del Hotel Emperadora. Pregunta por la reserva a nombre de Al-Farsi, dijo, entregándole una pequeña caja de terciopelo negro. Para que no tengas que preocuparte por lo que vas a ponerte. Antes de que Sofía pudiera protestar, Karim se despidió con una inclinación de cabeza y salió, dejándola sola con la misteriosa caja en las manos. Al abrirla, encontró un par de aretes de plata con incrustaciones de lapislázuli, elegantes pero no ostentosos. Junto a ellos, una nota escrita a mano en perfecto español, para hacer juego con tus ojos. Sofía cerró la caja, sintiendo un cosquilleo en el estómago. No era solo la perspectiva de un nuevo trabajo lo que la emocionaba, había algo en Karim Al-Farsi, en su forma de mirarla, que despertaba sensaciones que creía olvidadas.
Mientras salía del edificio Diamante, notó las miradas curiosas de sus antiguos compañeros del servicio de limpieza. En apenas 2 días, había cruzado una frontera invisible que separaba 2 mundos dentro del mismo edificio. Ya no era invisible, ahora la veían. Su teléfono vibró con un mensaje de su supervisora: tu reemplazo ya está asignado. Recoge tus cosas cuando puedas. La decisión parecía haberse tomado sin ella. Los acontecimientos se precipitaban a su alrededor, arrastrándola hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El Hotel Emperadora resplandecía con luces doradas en el corazón de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Sofía atravesó el elegante vestíbulo sintiéndose fuera de lugar, a pesar del vestido negro que había comprado apresuradamente esa tarde. Los aretes de lapislázuli que Karim le había regalado eran probablemente la pieza más valiosa que había llevado nunca. «Tengo una reserva a nombre de Al-Farsi», dijo al maitre, intentando que su voz sonara segura. El hombre cambió inmediatamente su expresión evaluadora por una de deferencia. «Por supuesto, señorita. El señor Al-Farsi la espera en el salón privado. Por aquí, por favor». La condujo a través del restaurante principal hacia una puerta discreta al fondo. Al abrirla, Sofía se encontró en una pequeña terraza cubierta con vistas a la ciudad. La decoración mezclaba elementos mexicanos y árabes con un gusto exquisito: celosías de madera tallada, textiles coloridos, lámparas de cobre que proyectaban luces danzantes. Karim se levantó al verla. Había cambiado su vestimenta tradicional por un traje occidental perfectamente cortado, aunque el pañuelo de bolsillo con motivos geométricos árabes mantenía un vínculo con sus raíces. «Me alegra que hayas venido», dijo en árabe, con una sonrisa que suavizaba sus rasgos habitualmente serios. «Gracias por la invitación», respondió Sofía en el mismo idioma. «Y veo que llevas los aretes», observó él, complacido. Sofía tocó instintivamente uno de los pendientes. «Son hermosos, pero no deberías haberme hecho un regalo tan valioso». «No es nada comparado con el valor de encontrar a alguien que habla mi lengua materna en este país», respondió Karim, indicándole que tomara asiento. «Además, hacen juego perfectamente con tus ojos, como imaginé». La cena transcurrió en una mezcla de conversación profesional y personal. Karim le explicó con más detalle su visión del centro cultural, un espacio que no solo exhibiría arte árabe, sino que ofrecería clases de idioma, conferencias, intercambios culturales. «¿Por qué yo?», preguntó Sofía finalmente, después de escuchar sus planes. «Debe haber profesionales más experimentados». Karim la observó por un momento antes de responder. «La experiencia se adquiere, Sofía. Lo que no puede enseñarse es la pasión, la comprensión profunda de una cultura. Cuando te escuché hablar árabe, no oí solo palabras correctas, escuché el amor por el idioma, el respeto por sus matices. Eso es lo que necesito, no un currículum impresionante». Hizo una pausa y añadió: «Además, tu historia personal me dice mucho sobre ti. Cuidaste a tu padre enfermo, sacrificaste tu carrera, aceptaste un trabajo digno aunque no relacionado con tu formación. Eso habla de tus valores, de tu carácter». Sofía se sorprendió. «¿Cómo sabes tanto sobre mí?». Karim sonrió. «Hice algunas averiguaciones. No contrato a ciegas, ni siquiera cuando la intuición me dice que he encontrado a la persona adecuada». Debería haberse sentido invadida, pero extrañamente, no fue así. Había algo en la franqueza de Karim que desarmaba sus defensas. «¿Y tú, qué sabes de mí?», preguntó él, llenando nuevamente su copa de vino. «Solo lo que has compartido», respondió Sofía. «No tengo detectives privados a mi disposición». Karim rió, un sonido cálido que transformaba completamente su rostro austero. «Justo. Entonces pregunta. Lo que quieras saber». Sofía lo pensó un momento. «Hablaste de tu madre mexicana. ¿Qué recuerdas de ella?». La expresión de Karim se tornó nostálgica. «Murió cuando yo tenía 7 años. Recuerdo su voz cantándome canciones en español, el aroma de los chiles cuando cocinaba en nuestra casa de Abu Dhabi, lo fuera de lugar que parecía entre las mujeres locales con su cabello negro suelto y su risa fácil.
Hizo una pausa, mirando hacia las luces de la ciudad. Mi padre nunca superó su pérdida. Por eso me crió tan estrictamente en la tradición árabe, como si quisiera borrar cualquier rastro de ella en mí. Solo cuando murió, hace 5 años, me permití explorar esa mitad de mi identidad que siempre reprimí. Y por eso el centro cultural, concluyó Sofía. Es mi forma de reconciliar mis dos mundos, asintió Karim. De honrar tanto a mi padre como a mi madre. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de literatura, de historia, de sus experiencias personales. Karim le contó sobre su educación en Inglaterra, sus viajes por el mundo, la presión de heredar el imperio empresarial de su padre. La gente ve la riqueza, el poder, dijo en un momento. No ven la jaula dorada. Sofía comprendió entonces algo fundamental sobre él. Bajo el exterior del poderoso jeque había un hombre dividido entre mundos, buscando su propio camino. Cuando el postre llegó, Karim finalmente abordó el tema práctico. El salario sería este, dijo, deslizando una tarjeta con un número escrito a mano hacia ella. Sofía miró la cifra y contuvo la respiración. Era más de lo que ganaba en 6 meses de limpieza. Es demasiado, dijo con sinceridad. Es lo justo por tus conocimientos y responsabilidad, respondió Karim con firmeza. No ofrezco caridad, Sofía. Ofrezco una compensación adecuada por habilidades valiosas. Después añadió, con una sonrisa, ¿entonces? ¿Aceptas dirigir mi centro cultural? La propuesta flotaba entre ellos, tentadora, transformadora. Sofía sentía que estaba al borde de un acantilado, a punto de saltar hacia lo desconocido. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Todo está sucediendo muy rápido. Karim asintió, respetando su cautela. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Cuando la cena terminó y salieron del hotel, una elegante camioneta negra esperaba a Karim. Él se detuvo antes de subir. ¿Puedo llevarte a casa?, ofreció. Sofía dudó. Vivo lejos, en Iztapalapa. Más razón para aceptar, insistió él. Durante el trayecto, sentados en el espacioso interior del vehículo, Sofía observaba discretamente a Karim. En apenas 2 días, este hombre había entrado en su vida como un torbellino, ofreciéndole oportunidades que jamás hubiera imaginado. Resultaba casi irreal. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su mirada. En lo extraño que es todo esto, respondió Sofía con honestidad. Hace 3 días, limpiaba baños en el edificio Diamante. Ahora estoy regresando de cenar con uno de los hombres más ricos del mundo, considerando dirigir un centro cultural. Karim sonrió. La vida cambia en un instante, ¿verdad? Un momento estamos seguros de nuestro camino, y al siguiente, una puerta se abre donde no esperábamos. O donde ni siquiera veíamos una pared, añadió Sofía. Cuando llegaron a su edificio, un bloque de apartamentos modesto pero digno, Karim insistió en acompañarla hasta la puerta. No es necesario, protestó ella, consciente de cómo resaltaría él en ese entorno. Insisto, respondió con firmeza. Al llegar a su puerta, Sofía se volvió para despedirse. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Karim. Gracias por la cena, dijo ella. Gracias por considerar mi propuesta, respondió él, y añadió, tanto la profesional como la personal. Sofía lo miró interrogante. Porque esto no es solo sobre trabajo, ¿verdad?, preguntó Karim con una franqueza que la dejó sin aliento. Hay algo más aquí, entre nosotros. ¿Lo sientes también? No era una pregunta, sino una constatación. Sofía sintió un calor ascender por su cuello hasta sus mejillas. Apenas nos conocemos, respondió, evadiendo una confirmación directa. A veces no se necesita tiempo, dijo Karim, acercándose un paso. A veces se necesita el momento adecuado. Estaban tan cerca que Sofía podía percibir su aroma, una mezcla de sándalo y algo indefinible que era únicamente suyo. Por un instante, pensó que iba a besarla, y una parte de ella lo deseaba con una intensidad que la sorprendió. En lugar de eso,
Karim tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto antiguo que parecía natural en él. «Buenas noches, Sofía Ramírez», dijo en un susurro. «Espero tu respuesta para ambas propuestas». Con esas palabras, se alejó por el pasillo mal iluminado, una figura elegante y fuera de lugar en aquel edificio humilde, como un personaje de cuento que hubiera cruzado accidentalmente a la realidad. Dentro de su apartamento, Sofía se dejó caer en el sofá, abrumada por las emociones contradictorias. La oferta laboral era tentadora por sí misma, una oportunidad de utilizar finalmente su formación, de hacer algo significativo. Pero había más, la conexión que sentía con Karim iba más allá de lo profesional. ¿Era posible que un hombre como él, con su mundo de privilegios y poder, pudiera interesarse genuinamente en alguien como ella? ¿O estaba confundiendo cortesía con interés romántico, deslumbrada por su posición y carisma? Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, su mirada se posó en la fotografía de su padre que mantenía sobre la mesa. Lo imaginó sonriendo, orgulloso de verla finalmente usando el conocimiento que tanto había valorado. A veces viajamos lejos para encontrar lo que siempre estuvo destinado a nosotros, recordó los versos del poema. Quizás, después de todo, su camino no había sido un desvío, sino el único recorrido posible para llegar a este momento, a esta encrucijada donde el pasado y el futuro convergían en una decisión. Los días siguientes transcurrieron en un limbo para Sofía. Había pedido a Karim una semana para tomar su decisión y él había respetado su espacio, limitándose a enviarle un mensaje diario preguntando cómo estaba. Mensajes breves pero cuidadosamente redactados, alternando entre español y árabe, como un puente entre sus mundos. El viernes por la mañana, Sofía recogió sus pocas pertenencias del armario de limpieza en el edificio Diamante. Sus compañeras la rodearon, curiosas y ligeramente envidiosas. ¿Entonces es verdad?, preguntó Daniela. ¿Te vas a trabajar con el jeque? Aún no lo he decidido, respondió Sofía, aunque en su interior la decisión ya estaba prácticamente tomada. Estás loca si lo rechazas, intervino Leticia, la más veterana del equipo. Oportunidades así no llegan dos veces. Mientras guardaba su vieja identificación en el bolso, Sofía notó que la supervisora la observaba desde lejos con expresión agria. La misma mujer que antes le daba órdenes ahora parecía incómoda en su presencia, como si Sofía hubiera cruzado una frontera invisible hacia un territorio donde ya no podía alcanzarla. Al salir del edificio, un mensaje de Karim la sorprendió. ¿Podrías venir a esta dirección hoy? Quiero mostrarte algo importante para tu decisión. La dirección correspondía a un local en la colonia Roma, uno de los barrios más bohemios y culturales de la ciudad. Intrigada, Sofía tomó un taxi. El edificio era una antigua casona de principios del siglo XX, con una fachada Art Nouveau perfectamente restaurada. En la entrada, un discreto cartel anunciaba, próximamente, Centro Cultural Árabe Mexicano. Karim la esperaba en el interior, supervisando a un equipo de trabajadores que tomaban medidas y hacían anotaciones. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa contenida. Quería que lo vieras antes de decidir, dijo en árabe, acercándose. Este será el espacio. ¿Qué te parece? Sofía recorrió con la mirada el amplio salón central con sus techos altos y molduras originales. Ventanales que inundaban el espacio de luz natural, pisos de madera noble que crujían suavemente bajo sus pies. Es hermoso, respondió con sinceridad. Ven, déjame mostrarte el resto. Durante la siguiente hora, Karim la guió por el edificio, explicándole su visión para cada espacio, la biblioteca en el segundo piso, las aulas para clases de idiomas, la galería de arte, el pequeño auditorio para conferencias y proyecciones, la cafetería que serviría platos fusión árabe-mexicanos. Este sería tu despacho, dijo, abriendo la puerta a una habitación con ventanas que daban a un pequeño jardín interior. ¿Qué opinas? Sofía entró, sobrecogida. Era un espacio elegante pero acogedor, con estanterías de madera oscura y un escritorio antiguo restaurado. Sobre él, una pequeña placa de cobre rezaba, Directora, Sofía Ramírez. Ya mandaste a hacer la placa, observó, entre sorprendida y conmovida. Tengo fe en tu decisión, respondió Karim con una sonrisa.
Aunque si rechazas, supongo que tendré que buscar otra Sofía Ramírez para el puesto. Era la primera vez que lo veía bromear, y Sofía no pudo evitar reír. El sonido pareció complacer a Karim, cuya expresión se suavizó aún más. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, guiándola hacia una última habitación al fondo del pasillo. Al abrir la puerta, Sofía contuvo el aliento. La sala estaba dedicada a exposiciones temporales, pero en ese momento contenía una sola pieza, un enorme mural en proceso que cubría la pared principal. En él, un artista estaba pintando una escena que mezclaba elementos de la cultura árabe y mexicana, figuras con vestimentas tradicionales de ambos mundos compartiendo un espacio común, rodeados de símbolos que representaban la música, la literatura, la gastronomía. «Es precioso», murmuró Sofía. «El artista es mitad libanés, mitad mexicano», explicó Karim. «Como yo. Como este centro. Una fusión de culturas que a primera vista parecen distantes pero que comparten más de lo que la gente imagina». Se acercó a ella, su voz volviéndose más íntima. «Eso es lo que vi en ti desde el primer momento, Sofía. Alguien que entiende que las diferencias culturales no son barreras, sino puentes. Alguien que puede ayudarme a construir este sueño». Había tal sinceridad en su voz que Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante años había guardado su conocimiento del árabe como un tesoro inútil, un recuerdo de sueños abandonados. Ahora, frente a ella, se abría la posibilidad de convertirlo en algo real, algo que podría tocar y construir. «Acepto», dijo simplemente. La sonrisa de Karim fue como el amanecer en el desierto, contenida pero luminosa, transformando su rostro habitualmente serio. «No te arrepentirás», respondió, extendiendo su mano. Sofía la estrechó, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. Por un momento, permanecieron así, conectados por ese simple contacto que parecía simbolizar mucho más que un acuerdo profesional. «Hay algo más que quiero preguntarte», dijo Karim, sin soltar su mano. «¿Cenarías conmigo esta noche? No como futura directora y fundador, sino como Sofía y Karim». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Ya no había ambigüedad, estaba pidiéndole una cita real, cruzando la línea entre lo profesional y lo personal. «¿No sería complicado?», preguntó Sofía. «Trabajaremos juntos». «La vida ya es complicada», respondió él con una sonrisa. «¿Por qué no complicarla con algo que vale la pena?». Sofía consideró su respuesta. Por un lado, la prudencia le aconsejaba mantener la relación estrictamente profesional. Por otro, la conexión que sentía con Karim era innegable, algo que iba más allá de la atracción física o la fascinación por su mundo. «De acuerdo», respondió finalmente. «Cenemos esta noche». La sonrisa de Karim se amplió, iluminando sus ojos. «Perfecto. Pasaré por ti a las 8. Y esta vez, nada de restaurantes lujosos ni hoteles exclusivos. Quiero mostrarte mi lugar favorito en la ciudad, un sitio que refleja mis dos herencias». Cuando Sofía regresó a su apartamento esa tarde, lo hizo con una mezcla de emociones que no podía definir completamente. Emoción, temor, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. Al abrir su armario, enfrentó la realidad práctica de su nueva situación, nada de lo que poseía parecía adecuado para su nuevo rol como directora de un centro cultural, mucho menos para una cita con alguien como Karim. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Daniela: «¿Es cierto que te vas a trabajar con el jeque? Cuéntamelo todo». Sofía sonrió. Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo que apenas había tenido oportunidad de procesarlo. «Es verdad. Te lo contaré todo, pero ahora necesito tu ayuda. ¿Qué me pongo para una cita importante esta noche?». La respuesta fue inmediata: «Voy para allá. No te muevas». Una hora después, Daniela había convertido el pequeño apartamento en un improvisado salón de belleza, trayendo consigo varios vestidos y accesorios. «No puedo creerlo», repetía mientras ayudaba a Sofía a probarse un vestido color turquesa. «Es como una película. La limpiadora y el jeque millonario». «No es así», protestó Sofía. «Es más complicado».
Claro que lo es, respondió Daniela con una sonrisa pícara. Las mejores historias siempre lo son. Mientras se miraba en el espejo con el vestido prestado, Sofía pensó en el extraño camino que la había llevado hasta ese momento. Si no hubiera estudiado árabe por amor a la cultura, si no hubiera terminado limpiando oficinas por necesidad, si no hubiera pasado por esa sala de juntas precisamente en ese momento. Tantas coincidencias, tantas decisiones aparentemente insignificantes que habían convergido en un instante crucial que ahora estaba transformando su vida. A las 8 en punto, el timbre sonó. Al abrir la puerta, Sofía encontró a Karim vestido con jeans y una camisa sencilla, tan diferente de su habitual formalidad que por un momento apenas lo reconoció. «Te ves hermosa», dijo él en árabe, sus ojos recorriéndola con admiración. «Y tú muy diferente», respondió ella, observando su atuendo casual. «Esta noche no soy el jeque Al-Farsi», explicó con una sonrisa. «Solo Karim, el hijo de Yasmín Herrera y Faisal Al-Farsi. Un hombre dividido entre dos mundos que finalmente está encontrando su lugar». Mientras bajaban las escaleras del edificio, Sofía notó que, en lugar de la lujosa camioneta con chofer, había estacionado un modesto auto compacto. «¿Conduces tú mismo?», preguntó, sorprendida. «Te dije que esta noche sería diferente», respondió él, abriéndole la puerta del pasajero. «Quiero mostrarte una parte de mí que pocos conocen». El restaurante al que Karim la llevó estaba en Coyoacán, en una callejuela empedrada lejos de los circuitos turísticos. Al-Andalus era un pequeño local con apenas 10 mesas, decorado con un encanto que mezclaba elementos mexicanos y árabes, azulejos coloridos, lámparas de cobre y murales que representaban tanto paisajes de desiertos como vistas de pueblos coloniales. «Este lugar lo fundó un matrimonio como el de mis padres», explicó Karim mientras le servían té de menta en pequeños vasos decorados. Él, sirio, ella, de Oaxaca. «Encontré este sitio hace 3 meses, el primer día que llegué a México. Me recordó el hogar que nunca tuve realmente. La comida era una fusión perfecta, tacos con cordero especiado al estilo árabe, hummus con chile, arroz con azafrán y poblano. Cada bocado parecía contar la historia de un encuentro cultural, exactamente como el que ellos estaban viviendo». «Háblame de tu madre», pidió Sofía en árabe, notando cómo los ojos de Karim se iluminaban cada vez que la mencionaba. «Yasmín era como una flor del desierto», respondió él, su voz suavizándose. «Vibrante, tenaz, capaz de florecer donde nadie esperaría vida. Nunca se adaptó completamente a las costumbres de Abu Dhabi, pero tampoco las rechazó. Creó su propio espacio entre mundos». Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Me contaba historias de su infancia en Monterrey, de las posadas navideñas, de los mercados llenos de color. Me enseñaba español a escondidas, cuando mi padre no estaba en casa. Él quería que fuera completamente árabe, que olvidara mi mitad mexicana. «¿Por eso has vuelto a México ahora?», preguntó Sofía. Karim asintió. «Durante años, obedecí a mi padre. Estudié donde él quiso, trabajé como él esperaba, me convertí en el heredero perfecto. Pero cuando murió, me di cuenta de que había estado viviendo su vida, no la mía. Sentí que debía honrar también la memoria de mi madre, la parte de mí que siempre había reprimido». Sofía comprendió entonces la verdadera dimensión del centro cultural. No era solo un proyecto empresarial o filantrópico, era la reconciliación de Karim con su identidad dual, su forma de sanar una fractura interna que había llevado toda su vida. «¿Y tú?», preguntó él, girando la conversación. «¿Qué soñabas hacer con tu conocimiento del árabe antes de que la vida te llevara por otro camino?». «Quería traducir poesía», confesó Sofía. «Especialmente a mujeres poetas árabes cuyas voces rara vez se escuchan en español. Soñaba con construir puentes entre culturas a través de las palabras». «Aún puedes hacerlo», dijo Karim. «El Centro Cultural podría publicar esas traducciones. Podríamos crear una colección». Sus ojos brillaban con entusiasmo genuino, y Sofía sintió una oleada de emoción al ver cómo sus sueños olvidados encontraban de pronto un camino hacia la realidad. La noche avanzó entre conversaciones que fluían del español al árabe y viceversa, como si estuvieran creando su propio idioma privado.
Hablaron de literatura, de viajes, de música, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos y valores a pesar de sus vidas tan diferentes. Al final de la cena, el dueño del restaurante se acercó personalmente a saludarlos. Hace años que no veía a dos personas hablar árabe en mi local con tanta fluidez, comentó con una sonrisa. Me recuerdan a mis padres. ¿También eran de diferentes culturas?, preguntó Sofía. Sí, y todo el mundo decía que no funcionaría, respondió el hombre. Demasiadas diferencias, demasiadas complicaciones. Estuvieron juntos 52 años, hasta que mi padre falleció el año pasado. Mientras salían del restaurante, Karim tomó la mano de Sofía con naturalidad. El gesto, simple pero íntimo, enviaba un mensaje claro: esto ya no era solo una relación profesional. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó él. La noche es perfecta. Deambularon por las calles empedradas de Coyoacán, pasando junto a la casa azul de Frida Kahlo, cruzando la plaza con su fuente de coyotes. La noche era tibia, el cielo estaba despejado, y la ciudad parecía haber creado un espacio privado solo para ellos. En 3 semanas debo volver a Abu Dhabi para finalizar algunos asuntos, dijo Karim de repente, deteniéndose junto a un antiguo laurel. Me gustaría que vinieras conmigo. Sofía lo miró sorprendida. ¿A Abu Dhabi? Sí. Quiero que conozcas mi mundo, como yo estoy conociendo el tuyo. Además, hay personas allí que podrían colaborar con el centro cultural. Artistas, escritores, músicos. La propuesta era tentadora y aterradora a la vez. Sofía nunca había salido de México. Es demasiado pronto, respondió con cautela. Apenas nos conocemos. Karim sonrió. A veces, la vida nos da atajos hacia personas que parecen haber estado esperándonos siempre. Como si el destino hubiera trazado un plan. Maktub, murmuró Sofía, recordando la palabra que él había usado antes. Exactamente, asintió Karim. Estaba escrito que te encontraría en esa sala de juntas, que serías la única persona capaz de entenderme realmente. Se acercó a ella, tomando suavemente su rostro entre sus manos. No te pido que vengas como mi empleada, Sofía. Te pido que vengas como alguien especial en mi vida, alguien con quien quiero compartir mis 2 mundos. En ese momento, bajo la luz plateada de la luna mexicana, Karim se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi reverente, que sellaba una promesa no pronunciada entre ellos. Lo pensaré, susurró Sofía cuando se separaron, aunque en su corazón la decisión ya estaba tomando forma. 6 meses después. El Centro Cultural Árabe Mexicano brillaba con luces y música en su noche inaugural. El antiguo edificio había sido transformado en un espacio vibrante donde confluían 2 culturas aparentemente distantes pero sorprendentemente compatibles. Sofía, elegante en un vestido que combinaba bordados mexicanos y diseño árabe, recibía a los invitados junto a Karim. Entre ellos, reconoció rostros familiares, Daniela y algunas de sus antiguas compañeras del servicio de limpieza, ahora empleadas en la cafetería del centro, el director Mendoza, cuya expresión oscilaba entre la admiración y la incredulidad, incluso el antiguo intérprete, a quien Sofía había contratado para las clases básicas de árabe. «Estás radiante», le susurró Karim, apretando suavemente su mano donde brillaba un anillo de compromiso con un lapislázuli central rodeado de pequeños diamantes. «Es la noche más importante de mi vida», respondió ella. «¿Más que nuestra noche en el desierto?», preguntó él con una sonrisa cómplice, refiriéndose a la noche en Abu Dhabi cuando, bajo un cielo estrellado, le había pedido matrimonio. Sofía rió. Empate técnico. El viaje a Abu Dhabi había sido revelador en muchos sentidos. Lejos de sentirse fuera de lugar, Sofía había descubierto que su conocimiento de la cultura árabe le permitía navegar ese mundo con una naturalidad que sorprendió al propio Karim. Mientras recorrían juntos las dunas doradas, los ocos perfumados y los modernos rascacielos, la conexión entre ellos se había profundizado hasta volverse inquebrantable. La gala inaugural alcanzó su punto álgido cuando Sofía y Karim descubrieron juntos el mural principal, ahora completado, una obra maestra que representaba el abrazo entre culturas.
con un detalle que el artista había añadido en secreto. En una esquina, casi imperceptibles para quien no supiera buscarlos, estaban retratados ellos dos, ella con su uniforme de limpiadora, él con su vestimenta tradicional, encontrándose en aquella sala de juntas donde todo había comenzado. «Es perfecto», murmuró Sofía, emocionada. «Como nosotros», respondió Karim. «Diferentes pero complementarios». Más tarde, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Sofía encontró un momento para escaparse a la terraza. Desde allí contempló la Ciudad de México extendida bajo sus pies, un mar de luces que parpadeaban como estrellas caídas. Karim la encontró allí, envolviendo sus hombros con un chal para protegerla del fresco nocturno. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándola por detrás. «En lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo», respondió ella. «Hace apenas 6 meses, limpiaba oficinas sintiéndome invisible. Ahora dirijo este lugar maravilloso, voy a casarme contigo, y la editorial del centro publicará mi primer libro de traducciones de poesía árabe femenina». Karim besó suavemente su cuello. «Siempre fuiste extraordinaria, Sofía. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó ella, girándose para mirarlo. «Si no hubiera terminado limpiando oficinas, nunca te habría conocido. Todas las puertas que se cerraron me llevaron directamente a ti». «Maktub», respondió él simplemente. «Maktub», confirmó ella. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, sus labios se encontraron nuevamente en un beso que sellaba no solo su amor, sino la extraordinaria historia que habían comenzado a escribir juntos. La historia de una limpiadora que entendió a un jeque millonario cuando nadie más podía, y en el proceso, encontró su propio lugar en el mundo, justo en la intersección de 2 culturas, 2 idiomas. 2 corazones que hablaban el mismo lenguaje universal del amor. Mientras regresaban al interior, donde los últimos invitados conversaban animadamente, Sofía pensó en los versos del poema que su padre le había regalado años atrás. «A veces viajamos lejos para encontrar lo que siempre estuvo destinado a nosotros». Finalmente entendía el verdadero significado de aquellas palabras. Su viaje no había sido en vano, cada paso, incluso los más dolorosos, la habían conducido exactamente donde debía.